Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Noelia Ramallo, estoy nuevamente con ustedes, creo que tuvimos la clase 3. La presentación la hago cortita, soy abogada, miembro de este Instituto de Derecho Tributario del Colegio, soy egresada de la UBA. Hoy nos toca dar ejecuciones fiscales en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que todos están viendo, hicimos las pruebas y todos están viendo la filmina que voy a pasar. Cualquier cosa, avisen por el chat y retomamos o vemos algún defecto si hubiera técnico. Bueno, en principio me gustaría hacer como una introducción a ver quiénes son los actores, digamos, en esta suerte de ejecuciones fiscales que se van a regir por leyes de la provincia de Buenos Aires. Son en realidad los juicios de apremio que llama la provincia y es la ejecución de tributos a través de estas ejecuciones, y en realidad también ejecutan otras cosas, pueden ejecutar multas, pueden hacer otras ejecuciones que también van por vía de apremio, y pueden ejecutar tanto la provincia como las municipalidades a través del juicio de apremio. En principio, como les dije, hay como intervinientes en esta historia de las ejecuciones fiscales, y es la Fiscalía de Estado, que yo acá les enumeré algunas cuestiones legales en cuanto al rol que tiene la Fiscalía de Estado de la provincia, que es quien representa a la provincia y como misión tiene la defensa en juicio de la provincia, tanto en carácter demandada como demandante. O sea, es quien ejerce la acción, en este caso de apremios, ejecutando deudas tributarias, y también puede ser demandada por juicios de repetición, que el contribuyente al revés quiera recuperar tributos pagados, o también puede ser demandada por otro tipo de juicios en los que también interviene la Fiscalía de Estado como representante de la provincia. O sea, no solamente va a actuar en cuestiones de ejecuciones fiscales de tributos, sino que también va a defender o accionar en nombre de la provincia. Esto lo prevé la Constitución misma provincial, que acá les leo, que establece que será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos, que es el fuero que va a atender a estas ejecuciones, y en todos los casos, aquellos en que se controvertan intereses del Estado. El mismo principio también se encuentra recepcionado en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, que es la que organiza esta autoridad, que es el Decreto Ley 7543/69, y acá especifica la actuación del titular, que se extiende a todos los juicios, cualquiera sea el fuero o jurisdicción de la provincia. Entonces, esta facultad de representación la consideran con rango constitucional y no requiere que el Poder Ejecutivo de manera directa le confiera un mandato expreso para intervenir. Luego hay una reglamentación interna donde el fiscal de Estado puede actuar por sí o por abogados debidamente habilitados como parte de la dependencia que sigan sus propias instrucciones. Y acá tenemos los mandatarios, que son las personas, abogados, que están nombrados por el Estado como apoderados, por decirlo de alguna manera, que son los que van a representar en juicio específicamente a la provincia, ejerciendo los mandatos que le da la Fiscalía de Estado. Después acá hice como un resumen también en cuanto a la misión que tiene la Fiscalía de Estado. Tutela de intereses patrimoniales del fisco, vigilancia del regular funcionamiento de las actividades administrativas. Acá específicamente se ocupa de la defensa de intereses fiscales en 3 tipos de procesos: los apremios, que es lo que les estaba mencionando al principio, también interviene en el cobro de esos pasivos concursales en los concursos y quiebras, y también en la unidad de control de fideicomiso del Banco Provincia. Estoy escuchando el chat, no sé si, como yo no veo la pantalla, no, se va juntando gente, ok, perfecto, porque si hay alguna pregunta, como yo no veo la pantalla, les voy a pedir, de vez en cuando salgo un poquito para verlo.
Bueno, hay subsecretarías, ahora vamos a ver rápidamente también el organigrama, pero en particular esta subsecretaría, que es la que refiere a la parte tributaria, para litigar en el foro contencioso de la provincia, en los cuales el Estado es parte como actor o demandado, como expliqué, y después también actúa en temas de empleo público, contrataciones administrativas, actividades prestacionales, Tribunal de Cuentas y todo lo relacionado con la actividad estatal. Todo esto referido a la provincia. Y también ante el Tribunal Fiscal de la provincia y ARBA. Después acá, para ir arrancando con cómo se inicia el juicio de ejecución, ¿quién lo inicia? El juicio de apremio, que insisto, en la provincia de Buenos Aires se llama apremio, lo inicia el mandatario o el apoderado fiscal externo. Entonces, el fiscal de Estado de la provincia es quien tiene por normativa la facultad de designar estos apoderados, que son apoderados fiscales internos, para intervenir en los juicios de apremio. Y también les otorga el Poder General para juicios para representar a la provincia como actora y demandada en otro tipo de juicios y jurisdicciones. Acá un poco esto es el organigrama de la Fiscalía de Estado actual de la provincia de Buenos Aires con sus titulares y todas las subsecretarías en función de los distintos fueros o planos donde interviene la provincia. No me voy a explayar mucho con esto, pero me pareció ilustrativo. Y acá, esto se lo bajé, que es la página de la Fiscalía de Estado, porque cuando a un cliente nuestro le llega una ejecución fiscal, lo importante es también, o le llega una intimación, lo importante también es resguardar ciertas seguridades, por decirlo de manera redundante, tener algunos controles. Y la Fiscalía de Estado tiene en información útil, ahí como se los marqué, consulta a apoderados fiscales. Entonces uno aquí puede fijarse si el mandatario que le está reclamando la deuda está vigente en su mandato, los datos, el quit, todo y en qué jurisdicciones interviene, etcétera, para ver si está facultado efectivamente a ejecutar esta deuda. Esto parece una cuestión básica, pero yo recomiendo chequearlo, porque bueno, nunca está de más chequear quién es el agente fiscal en este caso que va a reclamar una deuda a nuestros clientes. Después, acá pongo cómo se inicia la ejecución y lo que hay que entender es que ante la deuda del contribuyente, el fisco va a emitir un título ejecutivo digital que debe guardar requisitos formales correspondientes al código y las normas de procedimiento. Este título ejecutivo es lo que vamos a asimilar a lo mismo que es la boleta de deuda de AFIP. Y acá también les puse una pantalla de cómo en el perfil del contribuyente con su clave SIT puede visualizar de la misma manera que accede al perfil de AFIP, accede al perfil de ARBA con esta clave SIT y acá el mismo contribuyente va a poder encontrar los títulos ejecutivos que tiene vigentes. Esto es útil porque hay veces que llega un embargo y el contribuyente no sabe de qué se trata, entonces es útil saber dónde buscar para intentar saber de dónde pueden venir algunas medidas cautelares, etcétera, que ahora después vamos a avanzar un poco con el procedimiento. Y yendo al proceso de apremio, propiamente dicho, acá hay dos normas que hay que tener en cuenta y que trabajan de manera entrelazada. Uno es el Código Fiscal de la provincia, que después, más adelante lo vamos a ver, que es el que delimita todos los tributos y también tiene incorporadas algunas normas de procedimiento. Pero el procedimiento de apremios es la normativa para este procedimiento en particular ante sede judicial, que es ante la sede contenciosa administrativa de la provincia de Buenos Aires, y es la 13.406.
En el artículo 1 vamos a ver que estipula el artículo el objeto del juicio de apremios, que es muy claro cuando dice créditos por tributos, accesorios y multas, accesorios van a ser intereses, y multas de la provincia de Buenos Aires, o sea, tributos provinciales y municipales. Luego el artículo 2 da los lineamientos del título ejecutivo, y el artículo 5 y 6 va a hablar de medidas cautelares, que no resulta, y hace una aclaración de que no resulta de aplicación el artículo 206 del Código Procesal de la provincia en cuanto a que el juez puede disponer de medidas cautelares diferentes a las solicitadas. ¿Mm? O sea que es bastante restringido y bastante acotado el proceso. Estaba mirando de vuelta si alguien preguntó algo. Bueno, entonces hasta acá tenemos el inicio de la ejecución a través de una deuda que el fisco entiende como existente y emite un título ejecutivo. Explicamos cómo el contribuyente puede advertir dónde está ese título en su perfil, saber de qué se trata, y refresco las normas. 13.406 es el procedimiento de apremios y después el código fiscal. Y pongo actualizado porque hay varios textos ordenados. Por eso pongo actualizado para que entiendan que obviamente es el último vigente. Respecto de este artículo 1, 2, 5 y 6 que acabo de mencionar, esto es del procedimiento de apremios, es de la 13.406. Seguimos. Acá en el artículo 7 y 8, el juez recibe la demanda y si considera que entiende en forma correcta el título, va a ordenar librar el mandamiento de intimación de pago y embargo, como cualquier juicio de ejecución, cualquier juicio ejecutivo, mejor dicho, y citará de remate al deudor y a que oponga excepciones dentro del plazo de 5 días. Y también ahí se van a notificar medidas cautelares que se disponga. En el artículo 9, bueno, están las excepciones y taxativamente enumera cuáles son las posibles, o sea, las que proceden, las oponibles en este procedimiento. Y plantea incompetencia de jurisdicción, falta de personería en el ejecutante o en sus representantes, inhabilidad de título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o la legitimidad de la causa. Acá también plantea que las formas extrinjeras a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito, sumas parciales y la identificación del tributo adeudado. Estos son los requisitos formales que tiene que contener el título ejecutivo. Y justamente esta excepción en particular es restringida en el sentido de que no puede ventilarse la causa de esa deuda en función de si el contribuyente debía tributar o no. O sea, la realidad es que el título de deuda está y esa discusión no va a ser ventilada en este juicio. Salvo que podrá plantear una inhabilidad de título cuando, y al final vamos a ver alguna jurisprudencia o algunos comentarios de eso, salvo que pueda plantear que palmariamente la deuda es inexistente. Entonces ahí el título va a ser inhábil porque justamente no va a reflejar una deuda existente. Luego vamos a volver sobre este punto. Otra de las excepciones previstas es el pago total documentado, el pago, con el ticket del banco o de la correcta, digamos, recepción por el canal de pago, la prescripción, el plazo concedido expresamente por este acto administrativo y documentado, la pendencia de recursos concedidos con efecto suspensivo y la litispendencia. No voy a ahondar sobre la prescripción y las otras que son, digamos, conocidas por todos en definitiva, pero sí quería hacer énfasis que estas son solo las permitidas y las que más vamos a trabajar en ejecuciones de este estilo es las ejecuciones de pago, la excepción de pago
y la de inhabilidad de título. La realidad es que esas son las más controvertidas o las que se pueden generar con mayor, eh, con mayor habitualidad, digamos. Acá, bueno, después el artículo 11 va a dar esta excepción, va a tener un traslado a la actora por 20 días. Claramente acá se recepciona justamente lo que es plazos para entidades del Estado que siempre tienen plazos un poco más extensos. Vuelvo para chequear, no sé si alguien preguntó algo, entiendo que no. Bueno, sigo. Después de, ahora voy a hacer un resumen igual, después del traslado y trabada la litis, el juez va a dictar sentencia. El artículo 12 va a decir que si el juez así lo estima, podrá abrir a prueba la causa por el término de 10 días, en caso de que esté trabada la litis y entienda prudente hacerlo. Las únicas pruebas admisibles serán la documental, la pericial sobre los documentos y la de informes a organismos oficiales, provinciales o bancarios. Eventualmente se producirá esta prueba y el juez estará en condiciones de dictar sentencia. Esta sentencia va a ser apelable y va a tramitar ante la Cámara Contencioso Administrativa o que le corresponda, y a modo de ejemplo, no todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires tienen Cámara Contenciosa y Administrativo. Es un fuero relativamente nuevo, no voy a decir nuevo de pocos años, pero digamos que no es un fuero antiguo, digamos, y no hay cámaras en todos los departamentos judiciales de provincia. Por ejemplo, para darles un ejemplo, Morón tiene un solo juzgado contencioso y no tiene cámara. Entonces, todo lo que apelamos que tramite en el juzgado contencioso y administrativo de Morón va a ir a la Cámara de San Martín a revisarse. Con algunas implicancias, bueno, ahora con la digitalización no demora el procedimiento, pero sí en la época anterior quizás a veces era un poco más engorroso, antes de la pandemia, diría yo, era un poco más engorroso tramitar esto porque tenía que ir el expediente papel a la jurisdicción de San Martín y bueno, eso traía bastantes demoras en los expedientes. Respecto de la caducidad de instancia, el artículo 18 bis va a decir, y acá puse idem con el procedimiento provincial, no sé si todos están al tanto, pero la caducidad de instancia en el Código de acá de Capital, digamos, transcurrido el plazo que prevé la norma, uno puede pedirlo y si el juez entiende que está cumplido el plazo, va a decretar la caducidad, básicamente, salvo algunas controversias, pero lo cierto es que, o actos que puedan estar discutibles en cuanto al impulso, acá acusada la caducidad por la parte que no debía impulsar, que no tenía a su cargo el impulso, va a lograr la caducidad o directamente se trata y se va a decretar o no. En la provincia de Buenos Aires es como que tenemos una primera oportunidad. Entonces, la caducidad de instancia está regulada de una manera en que, planteada la caducidad, el juez va a intimar a la parte a impulsar si quiere continuar con el juicio. La parte obviamente va a impulsar, lo lógico sería que lo haga para no perder esa oportunidad, pero a la segunda vez ya va a estar en condiciones de decretar la caducidad. Acá, en este proceso especial, se toma el mismo criterio y se puede plantear la caducidad, es raro, pero se puede plantear la caducidad, más que nada al fisco, también se lo va a intimar, va a impulsar, salvo que no impulse, y recién ahí se va a decretar eventualmente. Y acá lo único que hay una diferencia es que en los juicios de apremios en el que el fisco provincial sea parte, la solicitud de caducidad de instancia y su resolución deberán ser notificadas al fiscal de Estado en su despacho en la ciudad de La Plata y al domicilio constituido en autos. Esto volviendo al inicio de la explicación. El fiscal de Estado representa a la provincia
y delega las facultades de representar en juicio a los mandatarios. Pero esos mandatarios, para ciertas cuestiones, las normas de procedimiento interno, digamos, de estas delegaciones, implican que no todo, digamos, para decirlo un poco más claro y gráfico, no todo lo decide el mandatario en cuanto al impulso del proceso. Entonces, hay cuestiones que hay que notificar en el domicilio a la Fiscalía de Estado, en el domicilio real. Por ejemplo, esto es uno donde expresamente la norma lo prevé, que si acuso la caducidad, no solo tengo que notificarle al mandatario, que va a ser un abogado contrario como cualquier otro con un domicilio electrónico, sino que tengo que notificar al fiscal de Estado de manera personal en el domicilio electrónico del fiscal de Estado en la ciudad de La Plata. O sea, son como, ahí como que se diferencian dos personas. Y a la vez, otras de las cuestiones donde se exige notificar al fiscal de Estado es cuando las costas, por ejemplo, están, rara vez pasa, pero bueno, la realidad es que el fisco a veces puede perder el juicio. La imposición de costas, ustedes saben que se notifica también al domicilio real del condenado en costas eh, para, digamos, resguardar que conozca esta imposición. Y esto es lo mismo. Hay que notificarle al domicilio real, tiene como ese espíritu, a la provincia que es condenada en costas. Por eso hay que hacer como bastante trámite, por decirlo de alguna manera, cuando uno va a ser beneficiado por las costas como abogado ganador en el procedimiento. Y después, en el artículo 16, perdón, 19, los jueces intervinientes no proveerán escritos en los que se desista de la acción y o del derecho, o en los que los apoderados fiscales respondan a la intimación del artículo 18 bis sin que se acompañe a las actuaciones la pertinente instrucción en tal sentido emanada del fiscal de Estado o en el funcionario a quien éste hubiera delegado esas atribuciones. Esto también es un requisito formal que la norma prevé, que cuando uno lo intima por caducidad, eh, o frente a una excepción de pago, por ejemplo, y el fisco va a desistir de la acción, esto no lo puede decidir, insisto, el mandatario de manera, por su mandato per se, sino que debe acompañar al expediente las instrucciones fehacientes internas que emite el fiscal de Estado para avalar su postura que va, o su posición que va a transmitir en el expediente. Estas son como dos normas que me pareció importante que las conozcas para también saber cómo funciona este, esta, este procedimiento. Respecto de honorarios, el artículo 22 va a dar algunos lineamientos, se regularán dentro de la escala del 6 al 18%. Acá cambia lo que es la norma especial de arancelaria de la provincia de Buenos Aires, de nuestros honorarios, y también cambia en cuanto al mínimo, que son 3 ius arancelarios. La realidad es que nosotros bueno, en la ley arancelaria general tenemos de un 11 a un 25 o un 22, no me acuerdo, ahí me falla la memoria, y el mínimo es 7 ius. Entonces, esta norma especial es para este tipo de ejecuciones y estos son los parámetros que hay que utilizar tanto para el abogado mandatario como para el abogado contrario de la demandada en este caso, en el caso también que pida la regulación y o que sea también beneficiado de las costas. Acá también especifica lo de las etapas, considerando una sola etapa, el inicio hasta la sentencia. También fija la base regulatoria del cálculo de los restantes costas por el monto de la sentencia, con excepción de los supuestos la excepción del supuesto en que el contribuyente responsable convenga extrajudicialmente el ingreso a un plan de facilidades de pago para la deuda en ejecución, en cuyo caso la base regulatoria y de cálculo de las restantes costas estará constituida por el monto reclamado, calculado con los beneficios que otorga el plan. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, el
el contribuyente va a estar condenado a una determinada sentencia, a un determinado monto, y esa va a ser la base regulatoria del cálculo para las costas y para la tasa de justicia. Ahora bien, si el contribuyente se va a acoger a un plan de facilidades de pago, eh, la deuda en ejecución, la base regulatoria va a tener alguna modificación. Eso dependerá de los planes y beneficios que estén vigentes al momento de liquidar esta deuda. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Algún comentario? No, por ahora veo que no. No quiero salir mucho de la pantalla para que no se me escape. Bueno, acá les hice como un resumen en la práctica cómo manejarse y cuáles son algunos pasos, más allá de todos los lineamientos del articulado que les manifesté recién. Me gustaría que resumamos un poco y algunas cuestiones que no son, digamos, netamente legales, sino que son también de práctica y un poco transmitirles algunas buenas prácticas para trabajar con nuestros primos hermanos que son los contadores también, porque yo siempre digo que quien tiene la letra técnica de las deudas de tributos son los contadores. Entonces, y la cuantía y algunas cuestiones que van en sí misma de numérica. Entonces, tenemos que tener siempre los abogados, y siempre digo lo mismo, tenemos que estar, cuando tenemos un cliente en común, contadores y abogados, tenemos que estar bien relacionados y en comunicación cuando tenemos que trabajar estos temas. Entonces, el contribuyente recibe el mandamiento, o sea, noticia que le llega un reclamo de un juicio de apremio que ya está iniciado del fisco de la provincia. Acá vamos por sí o por no. Lo primero a chequear es si la deuda existe o no existe. Con lo cual, si existe, va a tener una opción, contactar al mandatario para que extienda la liquidación. Pero yo lo que también recomiendo es que se controle con el estudio contable o registros contables del contribuyente si esta deuda existe. Entonces, llega el mandamiento, lo primero que tiene que hacer el cliente es avisarle al contador y avisarle a su abogado, porque ya está en sede judicial, pero está en sede judicial por algo que lleva el contador. Entonces tiene que notificarle a los dos profesionales que lo asisten. Entonces, ahí el estudio contable va a chequearlo y va a decir si esto se debe, no se pagó. Se liquidó, se presentó la declaración jurada de este impuesto, pero no se pagó porque el contribuyente no pudo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de laboratorio, digamos, lineal y claro y sin bemoles. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a contactar al mandatario, el mandatario va a extender una liquidación. Quería chequear si escuchaba ruido de algún comentario. Entonces, llega el mandamiento, va a hablar con el cliente, tiene que avisarle al abogado y al contador y va a controlar. El contador le va a decir, sí, la deuda existe, se presentó la declaración jurada, pero no se pagó, entonces la deuda está. Se adeuda la suma por ese tributo, por ese periodo, todo lo que diga el mandamiento y el título ejecutivo. Entonces ahí hay que contactarse con el mandatario. Lo puede hacer el cliente a veces de manera directa, pero también sugiero que se le instruya al cliente que permita que lo hagamos nosotros, porque siempre también pasa que a veces el contribuyente se pone nervioso, no entiende, se pelea con el mandatario. Entonces, siempre hablar de colega a colega es lo más importante. Para que las cosas fluyan de mejor manera y se entiendan. Entonces ahí el mandatario va a mandar una liquidación de la deuda para que nosotros lo chequeemos, también lo va a chequear el contador y va a liquidar las costas del proceso porque ya lo inició, la deuda existe, puede tener o no sentencia, pero la sentencia la va a obtener igual. Entonces, no conviene generar más costas presentándonos para decir nada, porque la deuda está. Entonces, lo que vamos, salvo que haya una medida cautelar. A veces cuando hay medidas cautelares conviene también presentarse para controlar ese levantamiento.
eso dependerá del cliente y dependerá de cada abogado, pero a veces no es necesario o se evalúa la necesidad de presentarse o no. Entonces, el mandatario manda la liquidación y va a indicar que previo al pago a la firma del convenio, va a liquidar los honorarios y va a liquidar las tasas y gastos causídicos. Esto va a consistir en Provincia de Buenos Aires de tasa de justicia sobre tasa, que es un arancel que es el 10% de la tasa que se ingresa se ingresa a la caja de abogados. Después va a liquidar el bono ius que tuvo que haber pagado, que es el adelanto del bono de la caja, y el bono del Colproba, que es lo que en capital, el paralelo que tenemos como bono del colegio. Le va a pedir el reintegro de esos dos bonos y eventualmente, si trabó alguna medida cautelar, algún gasto de esa traba. Le va a dar una cuenta bancaria y hay que transferirlo. Lamentablemente, esto se tiene que hacer por adelantado porque es condición para que el mandatario luego emita la liquidación y se firme el convenio. Una vez que está, por eso justamente marqué en las primeras filminas cómo chequear que el mandatario es el mandatario correcto y está vigente su mandato para no mandar una transferencia a cualquier persona, con lo cual eso es válido tener ciertas seguridades ahí. Una vez que el mandatario que el mandatario manda estas liquidaciones, se pagan los honorarios y las tasas y los gastos, se le manda el comprobante, todos los mandatarios se manejan más o menos de esta manera, y se emite un convenio que actualmente ya se emite directamente por sistema de la Fiscalía de Estado al que accede el mandatario. Va a venir con un membrete de la Fiscalía de Estado, ellos cargan los datos y los convenios son estándares, todos dicen lo mismo, y el contribuyente tiene que o acercarse al estudio con un turno, depende del mandatario, que le va a dar para asistir, para firmarlo de manera hológrafa, o a veces algunos mandatarios aceptan que uno se los mande por PDF y luego le acerque el original al estudio. Lo que suele pasar a veces es con las distancias, porque los mandatarios que trabajan desde La Plata al conurbano bonaerense, más o menos es más fácil manejarse, están asignados igual por cercanía. Obviamente los de Morón tendrán su estudio en Morón, los de San Martín en San Martín, etcétera, pero a veces puede pasar con los de La Plata que a veces vengan una vez por semana algún estudio de otra zona del conurbano, etcétera. Pero eso es muy, muy causístico en la práctica. Se firma el convenio y a partir de que se firma el convenio y el mandatario lo carga a ese sistema de donde lo confecciona, queda habilitado el contribuyente dentro del 5.º día de firmado el convenio de que está habilitado a formular un plan de pago en cuotas si hubiera algún beneficio o a pagarlo tiene 5 días para pagarlo. En el caso de que no pudiera acceder a un plan de facilidades o a un plan de pago que esté vigente en ese momento. Y ahí hago una aclaración. Este caso de laboratorio que les estoy planteando, digamos, lineal y que es lo habitual, porque hay que ser sinceros también de que el fisco cuando inicia ejecuciones, en la mayoría de los casos la deuda existe y procede de esta manera, el mandatario de alguna manera trabaja de manera lineal, pocas ejecuciones o apremios de este estilo se complican por discusiones jurídicas o procesales, pero acá también quiero aclarar esto. Estos apremios pueden ser por tributos, impuesto inmobiliario, patente, impuesto de sellos, y también pueden ser ingresos brutos, y aparte los apremios por las tasas municipales. Ahora bien, cuando se ejecutan deudas por retenciones y percepciones, normalmente el fisco no prevé beneficios y planes de pago
porque incluso prevé multas agravadas para quien no ingrese esas retenciones y percepciones, porque está cobrando, el contribuyente es agente de retención y se está quedando con plata del fisco que no ingresa, o sea, la cobra y no la ingresa. Entonces tiene como una suerte de castigo que no pueda acceder a planes de pago. Entonces va a poder acceder a planes de pago por impuestos como ingresos brutos, patentes, inmobiliario, y tasas, dependiendo de la municipalidad, de los planes de pago que cada municipalidad tenga vigente, pero eh, estas deudas de retenciones y percepciones normalmente no tienen plan de pago. Creo recordar, y no quiero que se me haga laguna, pero creería que en la pandemia fue una única vez que creo que se incorporaron cuando fue toda esta crisis económica y de ayuda a las pymes, etcétera, que creo que se permitió que se ingresara algo, pero lo dejaría entre paréntesis porque creo recordarlo, pero no estoy segura. Bueno, un poco esto engloba eh, lo que es la ejecución fiscal en sí misma del apremio en Provincia de Buenos Aires y el modus operandi de cómo funciona incluso el trato con el mandatario, cómo sería una buena práctica esto de trabajar con el contador, etcétera. Ahora, en la práctica, si hablamos de una ejecución o un apremio que se complica, sería volvemos al inicio, el contribuyente recibe el mandamiento y detecta que la deuda no existe porque la pagó, por ejemplo. Entonces ahí el contribuyente va a estar habilitado para pagar, para interponer una excepción dentro del plazo previsto por la norma de procedimiento de apremio. Entonces ahí va a plantear excepción. Se le va a dar traslado de las excepciones al fisco. El fisco va a decir sí, no, no procede porque tal cosa, o si procede, y cuando procede va a decir que desiste. Ahí cuando desiste es esto que recordamos antes que marqué del 19, que tiene que el mandatario fundadamente, con una instrucción, con un documento que lo instruye, documentadamente, mejor dicho, tiene que acreditar que le instruyeron desde la Fiscalía de Estado desistir del proceso y pedir ahí el archivo. Y en el caso que diga que el fisco sea controvertida esta excepción y entienda que no procede la excepción que está planteando el contribuyente, ahí verá el juez si va a abrir a prueba o no, se abrirá a prueba, se producirá la prueba y el juez dicta la sentencia. Será apelable, como dije, en la Cámara y tendrá una imposición de costas o no, también dependiendo cómo se dicte esa sentencia y en qué términos. Yendo un poco a jurisprudencia, yo les traje algunas notas, esto después el PPT les va a llegar y lo terminarán ustedes de chequear cuando lo necesiten. Yo les traje Fisco de la Provincia con Casa EDESAS sobre apremio, es un expediente de Mar del Plata, donde se planteó la excepción de pago. A veces, y justamente, al menos en las que yo he tenido también como excepción de pago, siempre lo que ha pasado es un tema sistémico. Esto hago un paréntesis para también mostrarles un poco la práctica. Eh, a veces con la excepción de pago lo que pasa es que el contribuyente paga, quizás puede pagar cuando lo intiman, posteriormente puede pasar algo con esa imputación del pago y el fisco sistémicamente no se entera que pagó, puede pagar y ya el título ejecutivo se emitió, puede pagar, pero no se inició la demanda y la demanda se inicia después, que es lo que pasa acá en este expediente. Entonces suele haber una controversia en esto de si el fisco de castigar al contribuyente por un error del sistema, o no un error del sistema, sino una no noticia del pago del contribuyente en cuanto al sistema, en realidad. Si esta no noticia del pago es condición para justificar que el fisco no se entere del pago.
Entonces el fisco ahí lo que hace es decir, bueno, a mí no me notificaron el pago, entonces yo entablé bien la demanda y tuve que iniciarla igual. Esto también va a tener una discusión en cuanto a costas, porque si el fisco lo inicia mal, será condenado en costas, y si el fisco lo inicia bien, quizás la excepción parcialmente proceda, pero lo condenen igual en costas al contribuyente. Entonces, en este caso, lo que pasó fue que eh, el contribuyente plantea la excepción de pago documentado y el contribuyente dice que fue comunicado. Y acá les traje unas normas. La realidad es que este expediente es del 2004, o al menos se ventilaban cuestiones de un periodo fiscal en el 2004. Por eso hay que tomar el Código Fiscal, texto ordenado 2004 para esto. Y acá tenemos que entrelazar las dos normas, el procedimiento de apremio y el Código Fiscal, porque el Código Fiscal es el que tiene en su artículo 30, por ejemplo, de ese texto ordenado, que tiene un correlato en el 34 del nuevo texto ordenado, tiene obligaciones del contribuyente, y acá el contribuyente tiene obligación, en definitiva, de comunicar a la autoridad que hace un pago cuando lo hace post-intimación, más que nada cuando lo hace post-intimación. Entonces, digamos como que ahí se le traslada la responsabilidad al contribuyente, o se le pretende trasladar la responsabilidad de que el fisco no se enteró de ese pago, e igual inició el juicio de apremio. Es esa la discusión que trasciende en este fallo. Entonces, el fisco intima el 23 de marzo del 2004 un periodo fiscal que adeudaba al contribuyente a que lo pague dentro del quinto día. Ese pago, esa intimación, vencía el 1 de abril. Lo intima y lo intima bajo ejecución. Y también le dice en esa intimación que si paga, lo acredite mediante el recibo correspondiente. Entonces el fisco, el contribuyente, perdón, el fisco hace caso omiso a lo que hace el contribuyente, se da por, o sea, no se da por comunicado, y el 1 de abril mismo inicia el juicio, perdón, emite el título, perdón, ordena iniciar administrativamente el juicio de apremio, el 15 de abril se emite el título ejecutivo, y después en junio, recién en junio de ese mismo año, inicia la demanda de ejecución, inicia el apremio. ¿Qué pasa? El vencimiento fue el 1 de abril del pago del tributo a la intimación, y el contribuyente lo pagó el 7 de abril. O sea, estaba vencido el plazo para pagarlo, pero lo pagó. Y comunica, según el artículo 30, que es esto que les acabo de anotar acá en la filmina, que lo pagó y se lo comunica a la delegación que por domicilio le correspondía. No especifican de qué manera, en el 2004 no recuerdo cómo se hacía, pero lo hace. Entonces eso es una obligación del contribuyente que está cumpliendo el contribuyente. El juez entiende y termina sentenciando que da traslado. Ahí hubo una controversia porque primero, o sea, el fisco contesta y da argumentos para contrariar esto, desconociendo la documental, de que no se enteró nunca del pago, de que no fue comunicada a la delegación, niega todo. Entonces avanza la sentencia y el juez dicta sentencia haciendo lugar a la excepción, diciendo que el pago fue total, documentado y comunicado, cumplido con las obligaciones del contribuyente que prevé el Código Fiscal. Acá el fisco lo que la Cámara termina diciendo es que no se lo puede cargar a la conducta del fisco, la burocracia interna, es bastante dura la sentencia, a esta burocracia interna y sistémica, al contribuyente con la carga de haber tenido un juicio de apremio a sus espaldas, por esta falencia burocrática. Este fallo se los voy a pasar también. Y, insisto, les puse que el 30 pasó al 34 y el 142 pasó al 168, porque el fisco
en una de sus defensas, que me estaba olvidando de contarles, plantea el 142 diciendo que los pagos efectuados después de iniciado el juicio, o mal imputados o no comunicados por el contribuyente, no serán hábiles para fundar la excepción de pago. Es cierto esto, pero el contribuyente había hecho todo el camino correspondiente, con lo cual esto ténganlo en cuenta también cuando van a plantear una excepción de pago, porque tiene normas específicas el Código Fiscal para tener en cuenta en este sentido. Y después solo traje algunos lineamientos de la excepción de inhabilidad de título, que justamente vuelvo a la parte inicial donde hablé de la inhabilidad, que era restringida esa excepción, y que traje algunos pasajes donde parte de la doctrina más autorizada, perdón, ha dicho que la motivación esencial que está en la base de esta elaboración jurisprudencial radica que la inexistencia de deuda se presente como inequívoca y evidente, alcanzándose tal grado de certeza judicial, partiendo de un hecho invocado por el ejecutado, que si bien escapa al ámbito de cognición de la ejecución fiscal, se encuentra acreditado con documentos acompañados por el artículo 19, por el 19, oponente al interponer la defensa. La norma del artículo 6 del procedimiento de apremio, que ciñe la controversia exclusivamente a las formas extrínsecas del título traído por el fisco, también en consideración de la doctrina tiene relativo valor, atento a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, que brinda cabida a aquellas excepciones de inhabilidad de título en casos de pretensiones fiscales manifiestamente inexigibles y o inexistentes. Después les voy a pasar otro fallo, pero les traigo un ejemplo que se puede dar con el planteo de inhabilidad de título. Cuando la deuda es notoriamente inexistente. Por ejemplo, ha pasado que, por ejemplo, deuda de patentes. El fisco persigue deudas de patente con algún auto que ha sido dado de baja por destrucción total. Claramente, la inhabilidad de título no va a pasar por las cuestiones y las formas extrínsecas, porque el fisco, si no sabe que ese vehículo fue dado de baja por alguna situación, por un robo, por una destrucción total, lo que sea, la realidad es que si el fisco no lo sabe, va a continuar cobrando eh, esa, ese, ese tributo, que en este caso es la deuda de patente. Ahora bien, si el auto fue destruido por ahí autoridad competente, por ejemplo, cuando se destruye porque, no sé, lo roban y nadie lo viene a buscar o algo, el titular dominial por ahí ni se entera. Entonces, ha pasado, le estoy dando un ejemplo claro de cuestiones en que se puede plantear la inhabilidad de título cuando no tiene que ver con cuestiones extrínsecas. Ahí lo que no hay es hecho imponible, porque el bien que da nacimiento a la obligación tributaria no existe más, porque se dio de baja por destrucción total, por robo y no apareció, lo que sea. Entonces, que el fisco no se haya enterado de esa cuestión, que es lo que va a plantear el fisco, no es óbice para plantear la inhabilidad de título cuando no tengo hecho imponible, porque no tengo bien de dónde tomar la obligación tributaria. Esto se lo doy como ejemplo de cuándo podemos plantear la inhabilidad de título, a pesar de que es muy restringida, pero podemos plantearla porque ahí la inexistencia de la deuda es inequívoca. No tengo más el vehículo que genera la obligación tributaria, no está más. Entonces, no puede haber un hecho imponible de un bien que no está y que no existe. Bueno, esto es discutible igual, pero son casos que se han dado y generalmente han dado la inhabilidad de título. Recientemente tengo uno en AGIP que lo dio de esta manera con este hecho en particular y con este planteo de inhabilidad de título. Estoy hablando AGIP, que es Ciudad de Buenos Aires. Pero esto funciona de la misma manera porque el tributo tiene la misma naturaleza. Entonces, para el ejemplo, me pareció oportuno describírselo. Yo por acá doy por finalizada la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta o escucho. Ahora voy a dejar de compartir para poder verlos
A ver cómo se hacía esto. Acá, dejar de presentar. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, voy al chat. Acá. Voy a mirar. Acá. Bueno. Una única duda que me quedó es respecto del acuse de caducidad de instancia. Lo plantea el contribuyente y se corre traslado, pasa a resolver por el juez o el juez antes de eso intima al fisco a impulsar el proceso. Por otra parte, puede decretarse la caducidad de instancia de oficio o siempre es a pedido de parte. Esto es justamente lo que les explicaba, que es la diferencia del procedimiento en provincia de Buenos Aires con el procedimiento de Capital Federal. Uno acusa como demandado, contribuyente, acusa la caducidad de instancia y el juez tiene que darle, en realidad le da traslado, pero no le da un traslado como nos dan, como nos dan en Capital. Le manda una resolución que es medio como un cliché, que ponen que se intime a manifestar si pretende continuar con el proceso. Una frase así, no recuerdo textual, pero le indican eso que a todos se lo mandan igual. Entonces ahí es como que esta suerte de oportunidad que le dan al quien está con falta de impulso para que manifieste se impulsa. Si impulsa, sigue todo su curso, como si nada hubiera pasado. Recién en la segunda yo voy a poder plantear la caducidad. La caducidad, en este caso, no es de oficio, esa planteo de la parte, así que no va a proceder. Bueno, creo que nada más, esa sola era la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La segunda no lo dan, o sea, no lo activa el juzgado, hay que plantearlo siempre. Lo podría advertir, pero no lo da. Siempre hay que activarlo uno. Después, en juicio por apremio es la única forma que tendría el fisco para cobrarse los créditos que se le deben, por ejemplo, por patentes o multa o todo. O sea, ¿podría por otros medios hacer de esos créditos? No, no. El juicio de apremios es incluso el proceso donde también se defienden los derechos del contribuyente, con lo cual claramente el procedimiento está estipulado para eso y es la única forma que el Estado, quien tiene el poder de imperio de cobrar los tributos, digamos, tenga que ventilar la ejecución en esas condiciones. Sí, solo es eh, por medio del juicio de apremio. No sé si por ahí la pregunta, sí, les envío el PowerPoint. Respecto a Alejandro, Carlos Alejandro, no sé si la pregunta también apuntaba a si puede cobrarse, porque no se puede cobrar con nada, porque el contribuyente es no me sale, es insolvente, o no logra embargar una cuenta, o no logra encontrarlo para que pague y hacer un plan de pago, un convenio, ¿de dónde puede cobrarse? Bueno, sí, podrá cobrarse de la misma manera que cualquier ejecución de lo que es embargos y persiguiendo de alguna manera la deuda. Eh, Entonces, si le cancelan el derecho de realizar el registro de conducir por esos créditos, sí, por supuesto, no debería suceder eso. No es no debería ser una sanción por eso. Las sanciones que tengan que ver con el registro de conducir o es un tema de multas. Las multas de tránsito, que esto lo hago un paréntesis porque no tiene que ver con tributos, las multas de tránsito son ejecutables por vía de apremios, pero no tengo entendido que caduquen el registro de conducir, o sea, lo que sí pueden frenar una transferencia, las deudas de multas de tránsito o de patentes. No, si querés compartir alguno, sería inconstitucional de acá a la China para mí, pero bueno, eh, si querés compartir algo, compartilo con el chat y lo vemos con tus compañeros también. Bueno, ¿alguna pregunta más? Damos por finalizado, está en silencio el chat. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar y por venir estas tardes. Cualquier duda, está mi mail en el PowerPoint, yo ahora se lo voy a pasar al organizador y seguramente se los va a hacer llegar. Bueno,
Los libero. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Chau, chau.